lo que podría verse como una situación muy difícil, hay que revisarlo bien y darnos cuenta de que es un negocio. El paso de venezolanos a través del tapón del Darién para llegar hasta los Estados Unidos se ha convertido en una tragedia diaria. Todos los días escuchamos un cuento nuevo, todos los días vemos un testimonio nuevo, todos los días vemos un video nuevo. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué hay tantos venezolanos cruzando por una zona tan difícil? ¿Y quién se encarga de hacerlo? ¿Y qué significa todo ese trayecto? Hay un negocio detrás de todo esto. Y ese negocio está dándole de comer a muchísima gente. De eso hablaremos hoy en Fuera de Orden. Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. En Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Transfabric Contenidos, todos te verán. Patreon.com/DeLaraF, con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología para los peores sordos, que son los que no quieren escuchar, oftalmología para los peores ciegos, que son los que no quieren ver. Odontología política para limarle los colmillos a todos esos lobos disfrazados de ovejas que siguen convenciendo al rebaño, y el rebaño se va a convencer. Se los van a comer, te lo estoy diciendo. Medicina forense política para recoger los cadáveres de todos esos politiqueros que andan por ahí, cadáveres politiqueros que hay. Y los que quedan vivos son unos caretablas, y hay que pasarlos por el aserradero politiquero para limarles, lijarles, sellarles, barnizarles, contraenchaparles y exponerles esas caras de tablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas. Cada vez peor los bichos, cada vez peor. No avanzan, no sirven para nada. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta un nuevo programa Fuera de Orden todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Sábados y domingos a las 12 del mediodía. Siempre en hora de Venezuela y siempre acá en nuestro canal YouTube. Gracias por haberse suscrito, gracias por suscribirse y por activar las notificaciones. Todos estos contenidos son posibles gracias a el aporte que obtenemos de ustedes en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF. Ese aporte que usted lo ve pequeño es el que nos permite superar la tortura de los ingresos de YouTube. Nosotros no vivimos de los ingresos de YouTube, nosotros vivimos de nuestros suscriptores en Patreon. Con eso sostenemos este programa, porque efectivamente a YouTube no le gustan estos contenidos. Nosotros estamos perfectamente claros. Pero el apoyo que recibimos a través de Patreon nos permite seguir, y le agradecemos a todos los que se suscriben. Los que se han suscrito están viendo este programa que se va a emitir el sábado. Lo están viendo el día viernes, porque esa es una de las ventajas que tiene ser un suscriptor de nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DeLaraF. Como todos los días, les saludo a Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Cada vez que yo reviso y constato alguna de las cosas que nos surgen sobre el Darién, yo de verdad trato de verlo con cautela, porque los relatos son terribles. Pero podemos ver un antes, un durante y un después. Páginas de Facebook dedicadas a ofertar los servicios de coyotes para cruzar el Darién. Gente diciendo lo que vivió después que pasó. Gente diciendo lo que vivió después que no pudo pasar. Videos pasando por el sitio y todo lo demás. Y luego la experiencia de los que llegan prácticamente deshechos personalmente en cuanto a la vivencia terrible que han tenido.
Algunos de ellos perdiendo amigos, perdiendo familiares y viendo cosas horribles en el camino. Y llegando, por supuesto, a los Estados Unidos a tener que reconstruir su vida. Eso no es cualquier cosa. Pero cuando uno se pone a ver esto con cuidado, se da cuenta que lo que hay es un gran negocio. Un negocio del que está viviendo muchísima gente. Y no solamente me refiero a los coyotes. Quiero mostrarles, en principio, lo que estamos viendo, digamos que casi a diario. La organización Human Rights Watch visitó la selva del Darién. Se fueron para allá mismo, para el sitio. Recuerden que la selva del Darién, el tapón del Darién, se encuentra en territorio entre Colombia y Panamá. Allá fue esta organización y trataron de constatar la situación de los migrantes que utilizan ese peligroso paso fronterizo para caminar con destino hacia el norte de América. Durante esta actividad de campo, la institución que vela por los derechos humanos pudo observar de cerca lo que ya es un secreto a voces y que ha sido muy denunciado en fechas recientes. Los horrores que deben sufrir miles de personas que buscan salir de las crisis de sus respectivos países y anhelan el famoso sueño americano. El veredicto de esta organización es que el Darién es una tragedia humana constante. Se habla de decenas de miles de migrantes que cruzan esta peligrosa selva cada año, escapando de la miseria y de violaciones de derechos humanos en sus países de origen. Eso lo ha dicho el investigador de Human Rights Watch, Juan Papier. Y él también indicó que cuando estuvo allí, tanto del lado colombiano como del panameño, quedó sorprendido y aterrado, pues hay migrantes que dijeron que lo que vivieron allí es el infierno mismo. Mujeres que fueron violadas múltiples ocasiones, personas que fueron robadas y la falta de asistencia humanitaria es muy limitada. Papier asegura además que la cantidad de migrantes de muchos países aumenta cada día más, especialmente los venezolanos. Indica que la situación del país, de Venezuela, es decir, lejos de solucionarse, pareciera agravarse, y ese número de migrantes por el Darién así lo demuestra. Lo que ha pasado con el número de población venezolana que cruza el Darién es dramático. El año pasado habían cruzado apenas 300 venezolanos. Este año ya contabilizamos más de 28,000. Antes los que cruzaban más eran cubanos o haitianos. Ahora son los venezolanos. Solo durante el mes de junio, un total de 15,600 personas cruzaron por la selva del Darién, de las cuales 11,300 eran venezolanos, es decir, el 80%. El investigador asegura que las condiciones económicas en Venezuela, con lo que considera un sueldo miserable, obliga a muchos a optar por esa peligrosa aventura en búsqueda de mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Algo que ni siquiera es seguro que se logre. Papier indica además que la política migratoria que implementan países como México para evitar que lleguen los migrantes ha sido una de las causas también de esa crisis. Lo hecho por México no está dando resultados. Siguen llegando migrantes a Estados Unidos, pero ahora migran de forma insegura. Esto es importante lo que dice. El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, informó que representantes de Colombia y Panamá se reunirán en agosto para plantear la necesidad de disminuir los riesgos para estos viajeros y velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Todo eso, dicho por él, tiene además unos bemoles importantes. Muchos de los venezolanos que se arriesgan a pasar por el tapón del Darién no tienen idea de lo que es el tapón del Darién, pero tampoco tienen idea de la situación geográfica. No es que tú pasas por el tapón del Darién y caes en Nueva York, que es lo que mucha gente cree. Después de pasar el tapón del Darién, te queda todavía pasar por Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, llegar a México, normalmente entiendo que Tapachula, Chiapas, esa zona, y después de eso cruzar México para llegar y cruzar el Río Grande a pie. O por cualquier otro camino verde que le sirva a bien ponerlos a cruzar la mafia de turno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que de esa ignorancia en el tema geográfico y en las dimensiones de esa aventura, en esa ignorancia
de esa ignorancia se nutren las mafias. Porque como la persona no sabe por dónde va a pasar, entonces vienen y le cobran $5,000, $10,000, lo que le puedan quitar por pasarlo por el tapón del Darién, y cuando terminan de pasar es que se dan cuenta que todavía les falta un trecho. Un trecho bastante grande, donde también tienen que caer víctimas de las mafias que se encargan de cruzar. No es cualquier cosa, estamos hablando de una situación bien infame, porque esta es una situación sumamente infame. Es una situación tan infame que merece la pena que nos extendamos en algunas cosas, pero debo decirles antes de todo esto que todos los venezolanos que estamos en Europa tenemos un aliado maravilloso para nutrirnos de esas especies, ingredientes que necesitamos para nuestra gastronomía venezolana. Han Venezuela. Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar. No solamente los condimentos y todas esas cosas que necesitamos para nuestro día a día como venezolanos en cualquier parte de Europa y del mundo. Las chucherías, la malta. ¿Cómo te vas a comer la empanada sin tomarte una malta? Han Venezuela te resuelve eso. Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar. En toda Europa, no te olvides. Hacer crecer tus redes sociales para que tu negocio, tu imagen personal, tus servicios sean bien proyectados. Eso no es de un día para otro. Eso requiere constancia. Y esa constancia y ese trabajo fuerte lo hace por ti Octadero Contenidos. Octadero Contenido tiene la maravillosa propiedad de poner a crecer tus redes sociales y hacerlas rentables para tu negocio y para tu empresa. Octadero Contenidos, tu solución en redes sociales. Si se trata de comprar en los Estados Unidos para llevar a Venezuela, estando en los Estados Unidos, tú puedes estar en los Estados Unidos, puedes estar en Venezuela, puedes estar en cualquier parte de Latinoamérica, puedes estar en Europa, puedes estar en cualquier parte del mundo, pero tú compras online en los Estados Unidos y contactas a tuplata.com.be y ellos lo llevan a Venezuela. Tuplata.com.be es la empresa de paquetería fundamental para que tu carga llegue segura a Venezuela. No inventes. Tuplata.com.be, la experiencia no se improvisa. Y si se trata de estar en los Estados Unidos, hay que entender que en Estados Unidos estar seguro es tener un seguro. No es solamente la póliza de seguros para la salud, que es importante, es primordial, es esencial, sino también lo que tiene que ver con el seguro de los vehículos. Lo que tiene que ver con tu seguro de retiro. No hay pensión del Seguro Social en los Estados Unidos. Tú tienes que ahorrar, tienes que hacer un plan de retiro. Y para que tus hijos vayan a la universidad, tienes que pagar la universidad. ¿Van a tener un buen high school? Sí. Pero ¿y la universidad? Un plan de ahorro para la educación de tus hijos. Todo eso te lo enseña YM Insurance. Yamile Moreno, comunícate con ella en todo el territorio de los Estados Unidos. Ella te va a asesorar cómo se debe. Pareciera que lo que nos ha caído a los venezolanos es una verdadera desgracia encima. Yo cada vez que veo un relato de algún venezolano que ha cruzado por el tapón del Darién, de verdad que les digo sinceramente que me parece un horror y sinceramente conmovedor. Pero en medio de todo esto, las cosas parecen ser peores. Y hay gente que necesita informarse mejor. Necesitan informarse y saber que no se trata de pasar a pie y por el tapón de vas a llegar a Nueva York, vas a llegar a California, vas a llegar a Miami. Eso no es así. Es algo mucho más grave. Y lo que hay en medio son mafias ilegales y mafias legales, disfrazadas de organizaciones y de ONGs, que todas están haciendo negocio con el tema de los migrantes venezolanos. Vamos a ver este reportaje de La Voz de América que me parece sumamente interesante sobre lo que significa la travesía que comienza en Colombia. Porque ahí está la otra. Primero tienes que llegar a Colombia. Y después de llegar a Colombia, tienes que llegar a otro sitio donde vas a empezar la travesía a pie. Fíjense lo que nos relatan en este reportaje. Esta es la frontera colombo-panameña, una zona que luce en partes iguales los vestigios de la fama y el olvido, famosa por ser el escenario natural de una maraña selvática, hostil e impenetrable, conocida como el Tapón del Darién, olvidada porque, de acuerdo con sus propios habitantes y autoridades locales, la zona es controlada por grupos guerrilleros y paramilitares que se lucran del narcotráfico y el contrabando. Y justo allí, del lado colombiano, se encuentra Necoclí, un punto obligado de paso de miles de migrantes decididos a adentrarse a la que es considerada como la selva más intacta y peligrosa del mundo. He recorrido ya 3 países del mundo por buscar una mejor vida. A diario, más de 600 migrantes entre cubanos, haitianos, africanos y venezolanos emprenden esta travesía incierta,
y hasta cierto punto misteriosa. No todo el mundo llega allá y espero llegar allá con mis compañeros que están aquí, mis compañeros, llegar allá sano y salvo, que Dios nos cuide en el camino y nos bendiga mucho. Claro, da miedo. Lo que hemos escuchado es que han dejado niños ahí, que se encuentran unos huesitos de unos niños. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que luchar. 2 costales encima. Con escasos recursos, estos migrantes venezolanos dicen que sobreviven cada día. Mientras caminan, evalúan los peligros y mantienen la certeza de cumplir su meta. Por un trayecto de hora y media, los migrantes son transportados en botes como estos, cancelando $50 para llegar hasta Capurganá, que es el municipio colombiano donde inicia la selva del tapón del Darién. Un viaje y una trampa mortal para miles de migrantes. Y siempre al acecho están las estructuras criminales que operan en la zona y que con frecuencia los reclutan, de acuerdo con las autoridades colombianas. Se ve presionada por grupos armados organizados como el Clan del Golfo, que a través de sus estructuras en el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano pretenden mantener un control de la ilegalidad. Entes como ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que trabajan en esta región, afirman que faltan estrategias de prevención para proteger e informar a estas personas que quieren hacer el tránsito hacia Centroamérica a través del Darién. El fenómeno migratorio con dirección a Estados Unidos todavía requiere mayor esfuerzo en su atención y en su prevención, en la prevención de situaciones de vulneración de derechos humanos. Es por esto que todavía necesitamos seguir construyendo campañas más fuertes para la prevención y la atención del fenómeno. Pero lejos de las campañas y las estrategias que se definen en el papel, la realidad muestra cada día el paso de migrantes decididos a encontrarse con lo incierto. Jair Díaz, Venezuela 360, Voz de América, frontera colombo-panameña. Si uno escucha los relatos de la gente, de lo que más o menos logras obtener, es que gente que normalmente ya ha pasado por varias partes de Hispanoamérica. Estaba en varios países, un muchacho decía que ya había estado en 3 países y tal. Y entonces el tema está además en que la zona es controlada por grupos irregulares. Entonces quiere decir que el tapón del Darién no le pertenece ni a Colombia ni a Panamá, le pertenece a las guerrillas y a los paramilitares. Es decir, no hay gobierno ni en Colombia ni en Panamá. Bueno, y ahora con Petro menos gobierno va a haber, por supuesto. Entonces es ahí donde uno se pregunta si de verdad tiene sentido que dos naciones que controlan la zona permitan que ocurran tales barbaridades en su territorio. O sea, a la vista de todo el mundo sabe que allí están pasando migrantes ilegales en esas lanchas y no hay quien detenga eso. Y las organizaciones, la ACNUR y esta gente, bueno, unos burócratas ganando un sueldo a costilla del tema de los refugiados. Esa es la realidad. ¿Qué dice un coyote que fue entrevistado por la gente de La Voz de América? Escuchen este relato. Es que tu paso por el Darién depende de tu situación económica. Con estas palabras, este inmigrante indocumentado en Estados Unidos explicó a La Voz de América cómo los seres humanos son tratados como mercancía en medio del fenómeno de tráfico humano en la selva del Darién. Lo llamamos José, un nombre ficticio por razones de seguridad. Ese mercado se convirtió para él en un modo de supervivencia. Durante 3 meses trabajó como cargador para los miles de migrantes que tratan de cruzar la selva entre Colombia y Panamá. Una labor supervisada y organizada por bandas criminales colombianas y panameñas que acechan todo el camino y todo el comercio que genera el paso de inmigrantes indocumentados. Ellos solo daban autorización y uno se encargaba de mirar el precio, de mirar todo lo otro, y ya, un niño no se bajaba de 60, 70, 80 dólares por 15, 20 minutos por la responsabilidad. Tiempo que se convertía en días y más dinero, pues según José, el tiempo en el Darién también tiene precio. Esta persona tiene $5,000, un ejemplo, y esta tiene 10,000, esta va por un camino más largo, y esta por un camino más corto. La tragedia que vio motivó a José a escapar, pues además de impenetrable, lo que describe José es un cementerio de migrantes al aire libre.
violan a la gente, a sus esposas, a sus hijos enfrente de todos, los matan, no sé, eso realmente es una carnicería, vulgarmente diciéndolo, eso es. Sobre denuncias como esta, organizaciones protectoras de los migrantes reclaman acciones efectivas de las autoridades para poner freno al tráfico humano. Se beneficia en realidad por políticas que restringen las posibilidades para la migración y para buscar protección internacional. Según la Organización de Naciones Unidas, en lo que va del 2022, alrededor de 50.000 migrantes han cruzado la selva del Darién. 15% de ellos son niños y adolescentes. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Ahí tienen ustedes entonces cómo esta situación termina convirtiéndose en una tragedia inmensa. Una tragedia inmensa que de alguna manera pueden notar que al final termina siendo infame. ¿Vieron ahí ese coyote cómo echa el cuento de lo más tranquilo? Como si él está narrando cualquier cosa. Hay una carnicería humana. Es decir, una persona sin escrúpulos, obviamente. Y eso es bueno que lo entiendan los que se van a aventurar a eso. Estamos hablando de gente sin escrúpulos. O sea, la persona que te va a cobrar o pasarse por el tapón del Darién, en realidad lo que quiere es tu dinero. No quiere que pases. No le interesa si pasas. Porque es una persona sin escrúpulos. Eso es importante que lo sepan. Es importante que sepan además que búsquense el mapa. Antes de lanzarse por ahí, búsquense el mapa, vean bien el mapa y dense cuenta que pasar por allí, o sea, que antes de eso, primero tienen que llegar a Colombia. Y después de que pasan el tapón del Darién, si llegan vivos, tienen que seguir cruzando 3 países más antes de llegar a los Estados Unidos. Son cosas que hay que pensar y que hay que reflexionar antes de caer en manos de traficantes, de gente sin escrúpulos, de bandas mafiosas, de grupos criminales, de bandas criminales. Y además de todo esto hay que decir otra cosa, todo esto es culpa del chavismo. Un país que está bien no expulsa a sus ciudadanos del país. La gente se está yendo porque está harta. Porque Venezuela no se ha arreglado. Ni se va a arreglar mientras esté el chavismo allí. Podrán negociar, podrán sentarse en la mesa de negociación, etc. El chavismo y la oposición falsaria necesitan que la gente se vaya. Porque mientras menos gente haya en Venezuela, menos reclamos habrá. Y mientras más gente esté fuera enviándole dinero a los que están dentro, más remesas entran al sistema económico venezolano y por supuesto la cosa se mueve. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Gracias a todos por habernos acompañado. Mañana a las 12 del mediodía volvemos con más de Fuera de Orden. Mañana domingo nos toca La Ñapa con Neomar Hernández. Nuestros suscriptores en Patreon ya pueden ver el día de mañana juntos, los que están suscritos a Patreon, sin comerciales, El Fin de Político y La Ñapa en un solo programa. En el canal de Neomar y en mi canal hacemos una conversación todos los domingos. Los suscriptores en Patreon la pueden ver juntas, ambas, en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Más tarde vamos a ver A que no te acuerdas, tu memoria audiovisual. Y los que no han visto las pastillas de memoria, vayan a verlas, que están muy buenas. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos mañana, yo vuelvo mañana. Chávez no. Hasta entonces. Han Venezuela